Buenos días. Hoy día vamos a seguir viendo los reinos de la naturaleza y nos vamos a concentrar en uno de los reinos del cual nosotros conocemos un poco más y tenemos mayor relación y conexión, que es el reino de los animales. Muy bien, el reino de los animales, hay algunas características generales que tienen los animales y vamos a identificar en la clase 5 de estas características, ¿correcto? La primera es que los animales son pluricelulares, o sea, tienen varias células, son heterótrofos, intercambian gases, poseen sentidos y realizan movimientos diferentes en sus hábitats, ¿correcto? Acá vemos la imagen de diferentes especies de animales dentro de este reino, ¿sí? Muy bien. Vamos a conocer un poquito más de estas características que tienen los animales. A ver, cuando decimos que son pluricelulares, significa que todos los animales están constituidos por varias células microscópicas y no poseen una pared celular rígida, ¿sí? Solamente una excepción que son las esponjas, ¿sí? Pero normalmente tienen varias células que no poseen pared rígida. Las células se organizan en tejidos y estos en órganos que se especializan para cada tipo de función en el cuerpo humano, con el cuerpo de los animales. Por ejemplo, el corazón, cerebro, riñones, etc. Son heterótrofos porque los animales no fabrican su propio alimento. Los animales lo que hacen es utilizar otros animales o plantas para poder nutrirse, ¿no? Para eso tienen la mandíbula, boca, dientes que permiten realizar este tipo de acciones como romper, triturar, etc. Todos los animales tienen algún cierto tipo de movimiento, se desplazan y esto puede ser deslizándose, reptando, corriendo, volando, etc. ¿Sí? Todos los animales tienen algún tipo de movimiento que los distingue, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las aves, vemos que las aves pueden volar. Cuando vemos, en el caso de los leones, vemos que ellos pueden correr. Y así podemos nombrar muchos animales. Hay una observación, ¿no? Nos dice que los mejillones, que son unos animalitos que viven junto a las piedras, en los ríos y en el mar, ¿sí? Si bien pareciese que están toda su vida pegados a la piedra, tienen algún cierto tipo de movimiento también y cumplen con la característica de los animales. La cuarta característica es que los animales respiran, ¿sí? Y esto implica un proceso de intercambio de gas. O sea, absorben oxígeno y expulsan dióxido de carbono, CO2, como material de desecho. Poseen un sistema sensorial. Todos los animales tienen sentidos. ¿Sí? Nosotros sabemos que tenemos 5 sentidos, ¿no? Tenemos el sentido de la vista, la visión, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Estos sentidos también ocurren en todos los animales. Tienen receptores, ¿no? Tienen en todo caso órganos que les permiten cumplir con estos 5 sentidos. Por ejemplo, las ballenas pueden comunicarse entre ellas a varios kilómetros de distancia porque en el mar, en el agua, ellas emiten sonidos que viajan como ondas por todo el mar y luego de muchos cientos de kilómetros lejos de la ballena que dio el sonido, hay otra ballena que puede escuchar o sentir lo que la ballena a cientos de kilómetros ha tratado de decir, ¿no? En su idioma, en su comunicación, mejor dicho, que es a nivel de sensores y frecuencia de sonido y ondas de sonido. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos 5 características, ¿no? Son pluricelulares, son heterótrofos, tienen movimiento, realizan intercambio de gases, o sea, respiran oxígeno, expulsan dióxido de carbono y poseen un sistema sensorial, se mueven, tienen movimiento, ¿no? Y tienen sentido.
¿correcto? 5 sentidos, 5 características, ¿ok? Muy bien. Ahora, los animales también tienen alguna división. Este reino se divide en dos grupos muy notorios, que son los vertebrados y los invertebrados. Cuando hablamos de vertebrados, tienen una característica, tienen huesos, tienen sistema óseo. Los invertebrados no, tienen esqueletos, no tienen esqueletos, tienen un sistema con cierta elasticidad, pero no hay dureza. ¿Ok? Dentro de los vertebrados también tenemos cinco grupos, que son los peces, los mamíferos, las aves, los reptiles y los anfibios. ¿Sí? Y en los invertebrados tenemos un grupo muy, pero muy extenso. Veamos. Los vertebrados tienen estructura rígida, tienen huesos, tienen una columna vertebral, hay dureza dentro de su estructura. Según los científicos dicen que hay más de 50.000 especies de vertebrados. Entre ellos tenemos 5 grupos muy notorios, que son el primero de todos, los peces. Son animales que se adaptan completamente al agua, al medio acuático. Respiran por branquias, que se encuentran a sus costados. Pueden ser cartilaginosos, medio así como si fuesen plástico, de estructura, o quizás con óseo, con sistemas más calcificados, como los peces de mayor tamaño, ¿no? Como los tiburones, por ejemplo. Los mamíferos son un grupo mucho más evolucionado de animales. Se dice que aparecieron hace 65 millones de años, luego los dinosaurios. Son más de 5.000 especies de mamíferos y sus características son que se alimentan con leche materna, se adaptan a diferentes hábitats y son de sangre caliente. Las aves. Las aves se dice que es una modificación de los reptiles y se cree que descienden de los dinosaurios. Hay 10.000 especies conocidas de aves y la mayoría de las aves tienen la facultad de volar. No todas, pero la mayoría vuelan. ¿Sí? Hay algunas que no lo hacen, como el avestruz. ¿Sí? Algunas aves pueden bucear, como los pelícanos, y hasta nadar, ¿no? Son animales ovíparos porque en sus primeros instantes son huevitos. Muy bien, estamos viendo algunos tipos, ¿no? Cuando hablamos de reptiles, nos dicen que son los primeros vertebrados que salieron del mar hacia la tierra, ¿sí? Y se dieron cuenta que podían incubarse a través de huevos fuera de la tierra. ¿Sí? Comprenden tortugas, comprenden serpientes, cocodrilos, lagartos, caimanes, etc. Son de sangre fría, ¿sí? Sin embargo, pueden regular su temperatura y tienen escamas duras y secas. Los anfibios también son de sangre fría, al igual que los reptiles, pero no tienen una piel con escamas duras, tienen una piel lisa, ¿no? Y cuentan con 4 patas. Ahí están las ranitas, los sapos, las salamandras, etc. Eso es en cuanto a la relación de los animales vertebrados, que son de 5 tipos. Cuando hablamos de los invertebrados, tenemos que, bueno, los invertebrados son un grupo muy, pero muy extenso, son mucho más extensos que los vertebrados. Se agrupan en 30 filos, ¿sí? Y no tienen una estructura esquelética, ni tampoco tienen estructuras óseas duras, ¿sí? Se multiplican por reproducción sexual o asexual y en unos casos tienen ambos órganos. Y algunos invertebrados más conocidos tenemos a los moluscos, las esponjas, las medusas, las anémonas y los corales marinos, que todos ellos son del mar. ¿Sí? Son invertebrados marinos. Y en la tierra tenemos a los equinodermos y a los anélidos, ¿no? Y dentro de ellos dentro de los equinodermos, tenemos a los insectos, ¿no es cierto? En todas sus familias y especies. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de los animales, ¿sí? Entendamos que tenemos 2 grupos, ¿no? 2 grandes grupos. Tenemos los vertebrados y los invertebrados. Dentro de los vertebrados tenemos 5 grupos que son los que identificamos dentro de este gran grupo general de los vertebrados.
Tenemos a los peces que respiran por branquias. Tenemos a los mamíferos que se alimentan con leche materna. Tenemos a las aves que son ovíparos y la gran mayoría pueden volar. Reptiles que son animales de sangre fría con escamas secas. Y los anfibios que también son animales de sangre fría pero tienen una piel lisa y caminan en 4 patas. Y recordemos las características del reino animal, ¿no? Que lo distingue y lo convierte en un reino particular. Son 5, ¿no? Son pluricelulares, son heterótrofos, intercambian gases, poseen sentidos y realizan movimientos o tienen movimientos varios, ¿no? Como correr, volar, trepar, reptar, deslizarse, etc. Ok, chicos, así que hemos aprendido un poco más del reino animal, ¿sí? O reino animalía, y hemos visto cómo se clasifican y hemos entendido un poco más sobre ellos, ¿sí? Como siempre, hay una tarea, ¿sí? En la cual tenemos que realizar en casa para luego enviarla por Cubicol y tengamos también nuestra nota, ¿correcto? Así que eso es básicamente lo que nos toca a nosotros hacer dentro de la tarea, ¿sí? Muy bien, chicos. Esto es cuanto les puedo explicar sobre el reino animal. Lo estamos viendo en el salón de clase. Espero que se cuiden bastante, ya saben, siempre lavándose las manos, siempre haciendo lo que nos dicen nuestros papás. No más. Listo, chicos, gracias.